otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablas del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Ángel Di María. Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Manuel Ginóbili. Me manifestó y demostró una generosidad ilimitada. Así que tengo como una deuda de gratitud con Diego. Realmente fue extremadamente generoso, hasta más generoso de lo que debería haber sido. A Sergio Maravilla Martínez. Diego, por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Y a Guillermo Vilas. Un jugador que es mejor que yo, pide el primero. Para comer pide el primero el que está primero en el ranking. O sea, pediste vos primero durante mucho tiempo. No, en Argentina sí, pero afuera. Y con Maradona, no sé. ¿Quién pediría? Sí, al mismo tiempo habría que pedir ahí. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati. Argentino siempre estás al tanto de lo que pasa con Maradona, es inevitable, ¿viste? Es un referente que casi está en la bandera. Charly García. Y cuando estaba en el aire, esperaba verlo a Dios, no te vi. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quiera. Soy un soldado peronista. Y comenzamos un nuevo programa de Doctrina y Realidad. Este programa que se emite por Patria TV martes y viernes a las 21 horas. En nuestra primera temporada, el único programa de Doctrina y Realidad justicialista. Hay programas que hablan de la realidad justicialista, pero muy pocos, como el nuestro, que hablan de la doctrina justicialista. El único programa donde se aprende a amar al general Perón. Y en este caso nos encontramos con un compañero, un amigo. Él es director de Relaciones Institucionales del Consejo Deliberante de Lanús, cargo que está en este momento ocupando. ¿Cómo estás, José? Hola Darío, buenas noches. Bien, vine acá tratando de por lo menos ir analizando qué es lo que nos pasa al peronismo y qué es lo que nos pasa como país, ¿no? Pero bien. Para nosotros, los amigos, los compañeros, José es el Tano Ochuzo. José, una de las cosas que te quería preguntar para arrancar con el programa, las preguntas, se recuperó Lanús, el peronismo lo recuperó después de muchos años, ¿no? Después de 8 años. Y me gustaría tu mirada con respecto a estos meses que han pasado. Estamos rumbo al año, ¿no? Casi de gestión. Me gustaría tu mirada, José. Bueno, se recuperó Lanús después de mucho esfuerzo. La verdad que pasamos 8 años, yo diría, trágicos en Lanús, ¿no? No solamente por la política que llevó a cabo el gobierno de Grindetti junto con Diego Kraves, sino porque el peronismo no encontraba ese punto de equilibrio para poder volver a recuperar un distrito que jamás teníamos que haber perdido.
Pero bueno, acá estamos, ¿no? Logramos esta unidad entre todos los sectores que en su momento fuimos adversarios en la interna o en las pasos, como ahora se suele decir, que no es una interna, sino es una paso, pero que supimos conseguir esta unidad para poder lograr el triunfo y volver al gobierno municipal. Ahora bien, el gobierno municipal se encuentra en un lugar donde le toca transitar por ahí de la democracia para acá el peor de los momentos. ¿Por qué digo esto? Porque las necesidades que tiene Lanús hoy son tantas que lo que puede hacer un ejecutivo en 8 o 9 meses de trabajo, y no se va a notar, porque los recursos que tiene son los recursos genuinos que puede administrar con lo que recauda. Hasta hace un año, más o menos 10 meses, los gobiernos nacionales transferían a los gobiernos municipales partidas con las cuales se hacía mucha obra pública. Ahora bien, a partir de este desgobierno que nos toca vivir y transitar con este hombre que yo no sé cómo calificarlo, ya no hay calificativo que lo pueda identificar, ¿no? Dice que cada municipio, cada provincia debe administrarse con lo que genera. Si fuese un país en desarrollo, sería muy fácil, donde la gente tiene trabajo, puede aportar y puede pagar sus servicios, sus impuestos. Pero no siendo así, con pérdida de salario, con pérdida del puesto de trabajo, cada vez se hace mucho más difícil. Pero a pesar de todo eso, con el empeño que le pone nuestro intendente, con los concejales, los funcionarios, creo que estamos llevando adelante una muy buena gestión, en la cual todavía no se nota, porque lo que dejó el gobierno anterior fue un desastre, no solamente por la pérdida que tuvimos con las herramientas, que no han dejado nada, ¿no? Yo me acuerdo que el primer temporal que tuvimos, no sé, teníamos creo que una motosierra de 20 centímetros y un alargue para pedirle luz a los vecinos. Y después era todo a mano, a pulmón, con el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, los vecinos que colaboraron mucho, pudimos sacar adelante ese temporal, que a los pocos días también hubo otro temporal. Pero bueno, fuimos recuperando herramientas, comprando insumos para poder trabajar. Digo esto porque fue lo más notable. Y después empezaron las obras. Como estás viendo hoy, Darío, hay obras con asfalto, con bacheo, con poda, con luminaria, mejoras en las salas, mejoras en la salud, pediatras en las salas. Bueno, lo que enumera permanentemente nuestro intendente. Y apoyando desde el Consejo Deliberante con las ordenanzas que necesita para poder tener una gestión en la cual él tiene muchas esperanzas de que Lanús va a ser transformado en 4 años. Y eso más o menos en estos 9 meses es lo que yo estoy viendo, y creo que la ciudadanía de Lanús, el pueblo de Lanús, el vecino de Lanús lo está viendo. José, yendo ahora sí a las preguntas ya a nivel nacional, creo que, bueno, si te pregunto qué pensás sobre este gobierno, creo que ya lo dijiste cuando hablaste de un desgobierno, ¿no? Pero, ¿crees que se le puede poner un límite al gobierno nacional? Siempre, cuando hablamos de un límite, quiero aclararlos desde dentro de las reglas de la democracia, ¿no? Porque, digo, para que no se entienda, ¿crees que se le puede poner un límite a este gobierno? Mira, yo creo que militando y hablando con los vecinos, uno puede transmitir lo que este país tiene potencialmente y darnos cuenta de que el eje central es el ser humano, es el hombre genéricamente hablando, hombre y mujer, ¿no? Uno dice hombre porque está acostumbrado a decir el hombre, pero el hombre por ser humano. La sociedad tiene que saber que lo más importante que tiene este país es el pueblo. Y el pueblo somos los vecinos y las vecinas, los ciudadanos. El pueblo no es la multinacional, el pueblo no es el litio, ni el oro, ni las vías navegables. El pueblo es el pueblo es la gente. Y si no trabajamos para la gente, para que la gente pueda vivir y desarrollarse y tener una vida digna, ¿para qué queremos un gobierno? ¿Qué es un gobierno? Estos tipos creo que, me parece a mí, ¿no? Pensando así en voz alta, de que no hacen eje en el ser humano. Ni siquiera sé hacia dónde van. ¿Qué es lo que quieren de este país? Porque si yo digo que este país puede producir y generar mucha riqueza,
Lo que tenemos que hacer es que la genere la riqueza. Pero la están matando al país, están matando la riqueza, están regalando la riqueza de este país. Entonces vos decís, no tiene horizonte, no tiene una perspectiva de decir, bueno, vamos a crecer para después volver a robarlo, volver a saquearlo. Lo han saqueado tanto, lo han devastado tanto, que así todo sigue funcionando. Ahora vos me decís, ¿qué veo yo para que este gobierno se caiga? Bueno, creo que cae por su propio peso, ¿no? No digo que se caiga, sino por lo menos para poder ponerle un freno con respecto a ciertas medidas que toma, ¿no? Este gobierno, con el tema, por ejemplo, de las privatizaciones, con respecto a lo que ha pasado con el tema de los jubilados de estos días, con respecto al veto de Javier Milei y la represión que hubo feroz a nuestros abuelos, ¿no? Porque en realidad son nuestros abuelos. Y dentro de esa represión a una nena de 10 años, ¿no? Que eso es lo más feroz también, ¿no? Se podría decir. Mirá, si vos tenés y antepone los intereses personales de cada individuo sobre los intereses generales, pasan estas cosas. Y hay personas que llegan a lugares de poder que lo hacen por ambiciones personales y no por ideología. Entonces, cuando vos ves cómo votan ciertos personajes, ¿no? Es decir, que llegan por partidos políticos en los cuales le han dado el voto al vecino o al ciudadano para que sus políticas públicas sean beneficio de los hombres, de las personas, lo hacen todo en perjuicio de las personas. ¿Por qué? Porque tienen intereses económicos y personales. Es evidente que acá está corriendo mucha plata, ¿sí? Para que este país pueda tener, como dice este pseudo presidente, déficit cero. Ahora, ¿cuál es el déficit cero? ¿Es a costa del hambre y de que muera gente? ¿Para qué quiero déficit cero? El déficit cero tiene que ser con crecimiento económico, no con deterioro económico o entrega del país para que la industria nacional tenga cada vez menos manos de obra ocupadas. Hay que hacerlo crecer. Para que el país pueda avanzar y pueda crecer, hay que tratar de que el país sea productivo, pero no improductivo como en este caso, donde se cierran industrias nacionales, donde abrimos las importaciones y podemos volver a tener, como tuvimos en la década del 90, un país de servicio. Por eso te dije al principio, no entiendo por qué lo saquean de esta forma y no generan recursos para poder seguir, entre comillas, saqueándolo, porque de esta forma nos están exterminando los argentinos. Porque los viejos vienen muriendo por problemas de medicamentos que no les entregan, problemas de salud, mal alimentados, los chicos que van a la escuela no tienen los alimentos que corresponden, el Estado Nacional no entrega alimentos en los comedores, las copas de leche hacen muchísimo esfuerzo los vecinos y las compañeras para poder darle una leche a un chico, pidiéndole a un vecino que colabore, o a una panadería que le dé un poco de pan o factura. Digo, es demasiado esfuerzo para que el país salga adelante, y no sale adelante con eso, sino que lo que hace es paliar un poco el hambre. Y no se vive solamente de pan. El hombre no vive de pan. El hombre vive, me parece a mí, pensando en un futuro en el cual se puede desarrollar, que tiene que ver con su vivienda, con mejor calidad de vida, con un trabajo digno. Pero sí, de esta forma me parece que no hay salida. ¿Cómo se le pone freno? Bueno, que tomen conciencia hoy los gobernadores, los intendentes, los diputados, los senadores, todos los concejales que tienen responsabilidades institucionales, para que de una vez por todas el pueblo sepa quién es el enemigo del pueblo. Porque hay diputados, hay senadores, hay gobernadores, hay un presidente que es el enemigo del pueblo. Y mientras la gente no se dé cuenta de eso, que cree que hay un pasado que los llevó a la pobreza, cuando yo digo y lo vemos y estadísticamente está demostrado que ese pasado sacó a mucha gente de la pobreza, porque hagamos números de la pobreza que había en el año de la indigencia, el año 2001 al 2015, y miremos del 2015 al 2023 cómo estamos en estadística. Ahora creer, porque gobernamos 20 años, 16 años, y vamos a sacar un país con 30 millones de pobres y no dejar un solo pobre, bueno, milagros no. Pero esta gente lo que hace es empeorar la pobreza, agrandar esa brecha, y cada vez tenemos más indigencia. Entonces, ¿qué política me están hablando? ¿Qué política económica me está hablando este presidente? Pero no es responsabilidad del que gobierna, perdón, es responsabilidad del que gobierna, pero el que vota tiene que darse cuenta de lo que está votando. No hay nosotros no somos violentos. Nosotros elegimos una revolución en paz, Darío.
como lo decía el general Perón. Sí, el peronismo es revolucionario, pero hacia la unidad nacional, tratando de que el pueblo no pase las locuras que vivimos en los 70 y en algunos momentos de democracia, donde haya habido también compañeros desaparecidos, ¿no? Con respecto a esto que hablabas, me venía a la mente esto de, ¿estás de acuerdo con que este gobierno tiene un objetivo y es destruir la nueva forma de vivir de los argentinos, o sea, de terminar con el peronismo? Mira, el peronismo lo vienen persiguiendo ya hace más de 60 años. El peronismo creo que yo es como la Iglesia Católica, ¿viste? O es como el cristianismo. Por más que lo persigan, no lo van a poder exterminar, porque un solo peronista creo que vuelve a ser patria. Es difícil. Ahora vos me decís, ¿qué tipo de peronismo? Bueno, yo creo que el peronismo es uno solo. Después es un movimiento en el cual hay diferentes pensadores o compañeros que piensan de cómo llegar a los objetivos de forma diferente, pero siempre pensando y haciendo eje en el ser humano. Ese es el peronismo. La doctrina cristiana y la peronista son muy parecidas. Así que no hay mucho para decir al respecto. Lo que sí es que no solamente recitar las 20 verdades o decir yo leí a Perón, yo leí doctrina justicialista o leí La razón de mi vida, eso no te hace peronista. Tenés conocimiento de la historia del Perú. Pero ser peronista es mucho más profundo que leer un libro o saberse las 20 verdades, ¿no? Hay muchos que los escucho que las recitan permanentemente, pero no las practican, sin criticar a ningún compañero. Digo que no hay que serlo, sino parecerlo. Qué bueno eso de esto de ser y no parecer, ¿no? Es una cosa que se debería llevar adelante todos los días, ¿no? Uno cuando se levanta. Decía un compañero que se es peronista incluso cuando uno se levanta de dormir o cuando uno va al baño, decía, ¿no? Siempre es peronista todo el tiempo, dice un compañero, ¿no? Hay una particularidad que tiene el peronista, o los peronistas tenemos, de que nos hacemos eco del problema del amigo, del vecino, del compañero. Cuando uno es solidario con el compañero, ahí es el peronista. Y no escucharlo y no darle ni siquiera una palabra de aliento, aunque a veces no tenga la solución. Pero escuchar al compañero es muy importante. Y el peronista tiende una mano permanentemente, con lo que puede, con lo que tiene a mano, ¿no? Eso no quiere decir que solucionamos los problemas de todos, porque si no, no habría problemas en Argentina. Pero sí nos hacemos eco del problema del compañero y tratamos de ser solidarios con el compañero. Eso sí, con respecto a eso, hay una cosa, bueno, algo que siempre decimos en el programa, algo que dice Francisco, esto de que nadie se salva solo, ¿no? En una Argentina hoy, donde pareciera como en los 90 el lema del gobierno fuera el sálvese quien pueda, ¿no? Evidentemente hay un sector de la sociedad que piensa así. El egoísmo nos lleva a eso, ¿no? El ascenso social que le ha dado el peronismo de que tanto se quejan, ¿no? Si no, fíjate, hace la cuenta de cuántos country había en la década del 90 y cuántos hay hoy. Entonces, ¿se gobernó bien o se gobernó mal? Se gobernó bien. Pero ese ascenso social, algunas personas se confunden, porque no es magia. Y no lo digo por Cristina, no fue magia, y es verdad, no es mágico. Ahora, ¿cómo puede ser que con esos gobiernos que a unos dicen que eran gobiernos corruptos, que se robaban todo, ahora están los honestos, los que hacen crecer a un país sin plata? Como dicen, tenemos más pobreza, ¿sí? Menos medicamentos para los jubilados, menos vacunas para los chicos, menos escuelas públicas, salarios miserables para los docentes. Entonces decís, ¿cómo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿En qué estoy confundido? ¿O qué me quieren hacer creer? Entonces, bueno, si la gente no se da cuenta de eso, ese es el problema que estamos teniendo, porque este hombre sigue avanzando. No sé si fui claro con lo que te dije. No, clarísimo. Con respecto, hay unas cifras que tiró hace unos días el UNICEF, que dice que 1,5 millones de chicos se van a dormir sin cenar.
¿qué es lo que te pasa por la cabeza, lo primero que te viene, o que te viene al corazón cuando escuchas esto, Cano? Viendo también, porque sé que sos una persona que tiene mucho relación con nuestro pueblo, ¿no? Y atendés todo el tiempo necesidades. Por eso también te hago esta pregunta, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza, ¿no? Cuando escuchas esto, digamos, o lees esto, ¿qué pasa? Bueno, en principio lo vivo todos los días, ¿no? Y siento indignación. Es decir, no hay motivo para que un chico tenga hambre en esta Argentina. Si producimos alimentos para 400, 500, 600 millones de personas, y somos el 10%, el alimento en Argentina debería ser casi gratuito. El alimento no tendría que ser un costo para un trabajador. Sin embargo, hoy el alimento ocupa el 90% de un salario medio bueno. No hablemos de un salario mínimo, que no puede ni siquiera llegar a pagar los servicios y los insumos que tienen un costo muy alto en los costos fijos. Pero hablando de alimentos, en la Argentina el alimento debería ser casi gratuito. Es decir, habría que poner góndolas y servirse la comida, porque es el 10% de lo que producimos, Darío. ¿Cómo puede ser que haya un solo chico, no 1,5 millones de chicos, un solo chico con hambre? Ahora, es decir, tiene que ver con la meritocracia, tiene que ver con que los padres no salgan a trabajar, eso es una mentira. Eso es un invento del gorilismo argentino y la oligarquía. Porque que me digan a mí, en la década del 80, arrancando con los milicos, o vayamos un poquito más atrás, desde el golpe del 76, donde la Argentina debía 7.000 millones de dólares, se van los milicos, deben 42.000 millones de dólares, se va Alfonsín, porque había que recuperar toda esa industria que habían los milicos importado para industrializar el país, que no se hizo, que realmente esa deuda externa fue generada a través de la corrupción que generaron los militares, ¿no? Entonces, el país fue, como quien dice, tratando de que en democracia vivamos mejor, pero nos faltaba industrializar, cosa que no se hizo, ¿sí? Y llegamos a este punto que en el 2001, creyendo que dolarizando, como lo hizo Cavalli, con el 1 a 1, vendiendo las empresas del Estado, recuperando capitales para poder sostener una economía ficticia, mirá dónde nos llevó. Y después creer que vamos a recuperar en 8, 10, 12 años de gobierno popular como el nuestro, toda esa decadencia, casi 40 años, 30 años, mejor dicho, del 76 al 2003, no sé los años justos, pero más o menos 27 años, 30 años, no es fácil recuperar. Esto es como cuando una casa, pues para demolerla, con 2 martillazos se cae. Para construirla, lleva mucho más tiempo. Pero la forma de construirla es con los argentinos adentro y sin hambre, porque se producen alimentos. Y los alimentos no son de los terratenientes, no son de los dueños de las tierras, porque ni siquiera son dueños de las tierras. Yo quisiera saber, todos esos latifundios, quiénes son los verdaderos dueños, para saber si la compraron, con qué la compraron, porque fueron tierras usurpadas por la mayoría. ¿Está bien? Entonces, si profundizamos todo lo que pasa en Argentina, habría que expropiarle las tierras, los campos, a todo esto que dicen que le dan de comer a la gente, porque no le dan de comer. Y los recursos, la riqueza no la genera la tierra, la genera el que la siembran, el que la cosecha, el que trabaja. Porque la dejas sola la tierra y no hay nada, hay yuyo. Ahora hay que sembrarla y cosecharla, se produce, pero es la mano del trabajador el que genera la riqueza. Esto es como una empresa. En la empresa pasa lo mismo. Vos me pones 500 máquinas de la mejor tecnología del mundo, pero están paraditas. Si no la acciona un trabajador, aunque sea tocando un botón, no genera nada. O sea, la riqueza la genera el hombre. Ahora, el que está perjudicado es el trabajador, porque es el hombre que genera la riqueza, sin embargo no participa de la riqueza. Bueno, me fui un poco por todos lados, pero digo, la indignación que me genera, lo que me dijiste al principio vos, ¿por qué los chicos pasan hambre? Que no debería pasar hambre ni un chico, ni un anciano, ni un trabajador, ni nadie en este país. Y también otra cosa, ¿no? Que algunos compañeros han titulado a este gobierno el gobierno de la crueldad. ¿Por qué digo esto? En el medio de la represión que hubo en estos días con los jubilados, había un hombre que estaba con un bastón. El hombre le pregunta al periodista,
y le dice, este gobierno, dice, no tiene corazón y eso hace que no tenga humanidad, ¿no? ¿Vos creés, y con respecto a la humanidad voy a otro lado, ¿no? Con respecto al Ministerio de Capital Humano, cuando retiene los alimentos que deberían ser alimentos que deberían estar destinados a nuestro pueblo, que los tienen en galpones y a pesar de fallos de la justicia, los tipos no los entregan. ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza, Tanu? Indignación. Hay cosas que no se pueden decir porque, bueno, no estamos en la década del 70, ¿no? Pero hay cosas que me gustaría volver en algunos momentos de la década del 70. Porque, digo, ¿hasta dónde la crueldad de estos tipos, ¿no?, se hace tan manifiesta y tienen esa fuerza de voluntad de poder negar de que el pueblo tiene hambre y que esos alimentos son para la gente? ¿O qué creen que ellos tener hambre? Tener hambre es estar muerto de hambre, es ver morir a la gente. Ahí recién le vas a dar un poco de agua, un vaso de agua. O sea, la indigencia para ellos es ver morir a la gente. Como decía el amigo Macri, en pandemia, que muera quien tenga que morir. O sea, que el que no accede a un trabajo digno, con una buena remuneración, que se muera de hambre. La gente va a reaccionar, como dijo en un momento Milei. La gente no es tonta, no se va a morir de hambre. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a saquear los negocios? ¿Que quieren que saqueen los comercios? ¿Están esperando eso? Una locura. Es una demencia en este Estado nacional, ¿no? Que no se puede ni siquiera medir, Darío. El estado de crueldad, la desidia de esta gente, de creer que el ser humano se salvará solo, porque tiene hambre, saldrá a robar, saldrá a saquear, o verá cómo resuelve su situación con su familia. Es triste, es tremendo. Tano, pareciera que hubiera un quiebre, ¿no?, entre lo que es la realidad y lo que es el relato o el discurso de este gobierno. Porque uno parece escuchar al presidente y parece que el presidente viviera en un satélite, lo mismo que este vocero Adorni, que en estos días dijo, muy suelto de cuerpo, él dijo, hemos terminado con la inflación. Sin embargo, uno ve que todas las cosas aumentan. Aumenta el pasaje, aumenta todo, ¿no? ¿Qué vas a esperar de Adorni? ¿Qué vas a esperar? Son todos libres pensadores. Son todos dementes. Es un gobierno de dementes. No se puede entender. No hay una explicación sensata, coherente, humana. Permanentemente chicanea con los periodistas, ningunea al pueblo. Te dice cosas que en otro momento habría un poquito más de violencia. No sé si me entendés lo que te quiero decir. No, digo, ¿por qué? Porque están sometiendo a la gente. Están llegando al escarnio de la gente. No es solamente que no haya trabajo, que se pierdan puestos de trabajo, no es que te recortan las jubilaciones, los medicamentos, no sé, el tema de la entrega del litio, que se están llevando el oro a Inglaterra. Pues, haz esto lo que quiera, robar lo que quiera, pero no me dejes que la gente morir de hambre. No me dejes a mi pueblo morir de hambre. No es que está bien que roben, pero digo, yo no le puedo poner freno. La democracia tiene que ponerle freno, pero la democracia es la gente, el pueblo que vota. Ese es el único que tiene poder para ponerle freno. Porque está visto que ha habido debates en diputados, en senadores, y no se le puede poner freno. Porque el poderoso don dinero compra conciencias. Hablábamos de la Banelco de la Rúa en el 2001, y esto no es la Banelco. Esto es, no sé, American Express, Visa, no sé, toda junta. Ahora, yo te escuchaba... Los medios de comunicación, Darío, creo que son el terror, ¿no? O sea, no es la pauta, porque ya no es la pauta de decir, bueno, me das 200 lucas para que funcione mi programita, no. Creo que termina este gobierno, son todos multimillonarios estos tipos. Bueno, no puede ser, por eso desde este programa lo que decimos es que son medios de incomunicación, ¿no? Que en vez de comunicar lo que hacen es incomunicar y precisamente confundir, ¿no?
una de las cosas que decimos. Y otra cosa que se me ocurre, que me viene a la mente, es otra vez, como en los 90, dos puntos de resistencia. Uno, San Cayetano, ¿no? Que hubo una movilización muy grande, también hace muy poquito. Y por el otro lado, los jubilados. En aquel momento, en los 90, era Norma Pla, digamos, ¿no? Con esa heroicidad de Norma Pla como símbolo del reclamo de los jubilados o de los abuelos, nuestros abuelos, por allá de los años 90, ¿no? Yo creo que hubo tres, te olvidás de los estudiantes, los universitarios, ¿no? Que fue, creo que la movilización más grande que tuvimos, ya con el paro del 24 de enero. Bueno, hubo muchos gestos de resistencia, pero el pueblo en sí es un pueblo de paz, de amor el nuestro, no es un pueblo violento. Y la verdad que hay gente que le tiene miedo a la violencia. Cuando hay un estado violento, le tiene miedo, porque te golpean, te lastiman. Entonces eso hace que la gente se quede un poco en su casa esperando que reaccionen otros. Y la juventud, la verdad que hace mucho esfuerzo para resistir a este gobierno. Porque todos dicen, la juventud en su mayoría votó a Milei. Yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Yo creo que el votante de Milei fue y es un votante por desconocimiento, por pensar que este hombre era un revolucionario, porque revolucionario quiere decir un hombre que quiere cambiar las cosas, y creyó en eso. Pero el joven argentino, los jóvenes argentinos, yo llamo jóvenes por ahí los menores de 40 años, ¿no? Son los que tienen que forjar el futuro de este país. Y como lo que vivimos por ahí la década del 60, del 70, los 80, los 90, sabemos que la democracia, si no es acompañada con buenas decisiones, ¿sí? Con los empresarios, con la justicia, con los sindicatos, con la política, no hay una hora de los pueblos donde todo el mundo se sienta a defender su posición, pero en beneficio del pueblo argentino, no en perjuicio del pueblo argentino. Y este gobierno, que está en contra del Estado, cosa que yo nunca entendí, cómo un hombre quiere manejar al Estado para destruir el Estado. Explícamelo, ¿no? Llegar al Estado para destruir el Estado. Y te digo más, yo creo que este gobierno es peor que los militares. Así todos hemos sufrido 30.000 desaparecidos con la última dictadura sangrienta. Este gobierno es peor que los militares. ¿Viste? Mi punto de vista, ¿no? José, si querés cortar, tenés que cortar. No, vamos a una pausa, pero antes de ir a una pausa, quiero introducir una pregunta, la cual quiero que me la respondas cuando regresamos, y quiero poner un poquito picante al respecto a lo que decías. ¿Pensás o crees que Milei es resultado de la ausencia de una política justicialista? O sea, ¿crees que esto tiene que ver con un problema político que Milei sea presidente de la Nación hoy? Pero eso me lo respondes cuando regresamos, ¿te parece? Dale, cómo no. Vamos a una pausa y ya estamos regresando con el compañero, amigo José Ochuso. Y continuamos con Doctrina y Realidad y seguimos con la compañía de el Tano José Ochuso para los compañeros, para los amigos, en este programa en el cual se aprende a amar al general Perón. Y la pregunta que te había dejado pendiente, Tano, en el bloque anterior, para hacer un poquito más picante las preguntas, si estás de acuerdo con que ¿Milei es producto de la ausencia de una política justicialista o es, digamos, producto de un problema político, ¿no? Del sistema democrático, si se quiere, para decirlo de alguna manera? No, yo creo que Milei, como dice, es un outsider, ¿no?
pero llegó a ocupar un lugar, o ocupa un lugar, en el cual la representación que él tiene que ver con la renovación de cuadros políticos, en el cual el peronismo le está costando, ¿no? En lo político y en lo gremial. Y Milei ocupa ese lugar porque se identificó con un sector en el cual esperaba una revolución, algo distinto. Vos en democracia venís ocupando lugares, el peronismo, el radicalismo, después el espacio que creó el macrismo con el PRO, pero que es muy ortodoxo todo. Y de repente hay una renovación de algo, de una esperanza distinta, que no sé si es buena o es mala. Para mí es mala, pero digo, no puedo juzgarla, que la juzgue el que lo votó. Pero sí, la gente buscó en eso. Es decir, la gente que votó a Milei, encontró en Milei, se identificó con Milei, porque buscó una esperanza revolucionaria. La dolarización, de querer que mágicamente explotaba el marco del Banco Central y los sueldos iban a ser dolarizados. Bueno, esa fantasía que la creó un relato, y mucha gente le creyó. Y mucha gente le creyó. Y nosotros no supimos enamorar a todo ese pueblo que se volcó a votar, yo diría casi masivamente, porque aunque estuvimos a 3 puntos en la primera vuelta de ser presidente Massa, porque la verdad fue esa, ¿no? Después en el balotaje, obviamente que en la unidad del PRO o de Juntos por el Cambio, también un sector importante del radicalismo, con La Libertad Avanza, obviamente que nos pudieron ganar la elección. Que yo creo que hubo un montón de factores también ahí, ¿no? La baja cantidad de electores que hubo, de gente que fue a votar, más que nada en la gente, en la franja etaria del medio, donde nosotros creo que tenemos mucho más votos. Los jubilados por ahí, con la esperanza de una jubilación superior a la que tenían, acompañaron también este proceso de cambio, que ellos crecieron con Milei, y acá estamos, pero no creo que haya sido mucho más que eso. No creo que sea doctrinariamente y políticamente correcto votar a Milei. Es un voto, digamos así, de una esperanza de algo que no sé qué me va a pasar. Pero quiero probar, en innovar revolucionariamente algo distinto. Por ahí, más o menos, creo que la explicación, para mi gusto, ¿no? Perfecto. Es esa. Tano, ¿crees que el justicialismo es el único que le puede devolver la felicidad al pueblo argentino? Y yo viví los 70 y lloré la muerte de General Perón, ¿no? Yo digo, la gente que tuvo la suerte de haberlo conocido por ahí en vida, no personalmente, pero haberlo visto en un balcón, y esa energía que generaba el General Perón, ¿no? Creo que aún hoy tenemos esa esperanza de que el peronismo vuelva a ser de este país lo grande que fue. Porque no lo veo en otra fuerza política esa capacidad de desarrollarlo el país con los trabajadores. Pero los trabajadores masivamente somos peronistas, porque somos los que generamos la riqueza. El dueño de la industria puede ser peronista, el comerciante puede ser peronista, pero la riqueza la genera el trabajador, Darío. Entonces, indiscutible. Entonces digo, ¿cómo no voy a creer que el peronismo puede volver a levantar este país como lo hizo tantas veces? Porque todas las veces que gobernaron otras ideologías, terminamos nosotros recogiendo las cenizas y levantándolo al país. Y si querés te lo demuestro, te lo enumero. Aunque digan que gobernamos durante 80 años. Yo te diría que no estuvimos proscritos, perseguidos, sufrimos golpes de Estado. ¿Dónde gobernamos 80 años nosotros? No creo que hayamos gobernado, ponele, en los últimos 80, más de 30. Gobernaron radicales, militares, el PRO. Bueno, hagan la cuenta y van a ver que el peronismo y los mejores años del crecimiento económico de este país, del trabajador, que se sintió identificado con un gobierno, fue con los gobiernos peronistas. Hasta me hago cargo del gobierno de Menem. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esperanza en Menem también. Nos defraudó. Pero también lo sabemos reconocer nosotros, que nos defraudó Menem. Pero lo acompañamos y lo votamos. También nos defraudó Alberto. Pero creímos en el gobierno de Alberto nosotros. Pero nos defraudó no porque hizo una mala gestión, como algunos dicen,
sino porque esperábamos una mejor gestión de la que hizo, porque creemos que el peronismo está preparado para mejor gestión que la que hizo Alberto. Ahora, ni siquiera con la mala o regular gestión de Alberto se compara con las gestiones de los militares y del PRO. Fueron catastróficos. No eran estadísticas, chicos, y se van a dar cuenta. Sí, hay una cosa con respecto al gobierno de Alberto, con respecto al tema del manejo de la pandemia. Creo que se manejó de manera muy bien, ¿no? Es una cosa que nosotros debemos, creo yo, los peronistas reivindicar cómo se manejó, porque la pregunta siempre fue, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de estar Alberto, por ejemplo, hubiera estado Milei en ese momento como presidente de la nación, ¿no? ¿Cuánta gente hubiera muerto, no? Macri lo dijo. Macri fue el candidato enfrentándose a Alberto. Dijo que muera quien tenga que morir. Simple. O sea, que no hubiera habido vacunas, no hubiera habido aislamiento, ¿sí? Imagínate vos que todos los antivacunas o los anti-cuarentena fueron los momentos donde más se propagó la pandemia, donde más contagios hubo, y le echaban la culpa a Alberto. Una cosa de demente, de locos. Estos tipos son locos, ¿me entendés? Pero bueno, parece que estábamos en la isla de la fantasía, que Argentina no estaba inmerso en la pandemia, que a Sudamérica el virus no iba a llegar. Entonces, no hay coronavirus en Argentina. Una cosa de locos, pero bueno. Nada, contra la locura no se puede. Tano, sabiendo que sos no solo un compañero, sino sos un militante, pero además sos un militante también en la parte sindical, me gustaría tu mirada con respecto a el rol que hoy ocupan los medios, cómo están funcionando los medios respecto a esta situación, el tema de la CGT, ¿no? Recordemos el paro aquel del 24 de enero que fue, digamos, gigantesco, una cosa que repetías, me marcabas en una pregunta anterior, en la cual estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría tu mirada, vos que tenés más relación y que estás más metido con respecto al tema de los gremios, ¿no? Tu mirada, José. Yo creo sé que tenés en esta respuesta propia. Me voy a ganar algún enemigo, ¿no? No es un tema personal. Yo creo que los que hacemos política o los que militamos, no podemos personalizar las charlas, ni mucho menos las opiniones. No se puede personalizar. Si no, es muy chiquitito, muy cortito. Pero sí veo de que, y coincido muchísimo con Cristina, donde dice que es un modelo agotado. El sindicalismo argentino, ¿sí?, tiene un sistema en el cual está agotado. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos tener dirigentes gremiales, 40, 50 años, ¿sí?, que no es que son buenos o son malos, sino que no generan la empatía del trabajador de ser parte de una estructura gremial o sindical en la cual le dé la posibilidad de poder transformar, cambiar algo. O sea, es tan piramidal, es tan ortodoxa la conducción sindical, en todo sentido, ¿no?, que los compañeros no quieren militar en la gremial. Se van. Nadie quiere ser delegado, nadie quiere ser comisión interna, salvo que estén cerca del poder para tener por ahí la posibilidad de ser parte de la organización. Pero la verdad es que nosotros tenemos que tener todo el pueblo sindicalizado. Todo el mundo tendrá que estar sindicalizado en este país. Sin embargo, no es así. No es así. No se seduce más al trabajador con buenas palabras o lindas palabras. Entonces digo, tenemos que cambiar algo. Y no es solamente cambiar al dirigente. No es sacar a Darío y poner a José. No pasa por ahí. Pasa por algo mucho más profundo, ¿no? De cómo rever cuál es el rol del sindicalismo. No es solamente tratar de cobrarle la cuota social y darle un beneficio con la obra social o tener un camping, mucho más allá que eso. Estar involucrado con el trabajador, visitarlo todos los días al trabajador, ver cuáles son sus dificultades, cómo ayudarlo a crecer, cómo desarrollarse, capacitarlo, bueno, un sinfín de cosas. Pero el sindicalismo, algunos gremios ya empezaron a hacerlo, y otros no la ven. Otros como que por inercia avanza. Eso por un lado. Y por el otro lado, una crítica que me parece a mí que
que siempre la planteé y me ha costado discusiones, ¿no? Es que el que es parte de un sindicato, secretario de un sindicato, no solamente secretario general, ¿no? Hablo de cualquier secretaría que ocupe un trabajador, no puede ser jefe o funcionario y secretario de un gremio. Lo discutí siempre y te digo más, Darío. Yo cuando fui en esta oportunidad director general en el Consejo Deliberante, renuncié al sindicato. ¿Y por qué? Por una simple razón. Porque éticamente yo no puedo ser parte de un sindicato de trabajadores, porque soy funcionario. Mientras yo sea funcionario, no voy a estar afiliado a ningún sindicato. Podré colaborar, podré dar mi opinión, pero afiliado no. Y mucho menos ser funcionario y secretario del sindicato. Y no ser delegado y jefe. O sea, hay muchas cosas que yo las veo mal. Sé que compañeros se van a enojar conmigo, lo sé. Pero si vos sos jefe, no podés ser delegado. No debés ser. Porque ¿cómo es? Vos lo castigás al trabajador, si llega tarde, no lo castigás, no. Le tenés que aplicar una sanción, porque corresponde. Por eso hay reglas que cumplir. ¿Sí? Hay trabajo que hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque si vos tenés un horario para ingresar, un horario para egresar y tareas que hacer, tenés que hacerlas. Y el jefe no solamente da instrucción de qué hay que hacer, sino tiene que controlar el horario de entrada, el horario de salida y las tareas a cumplir. Ahora, si el trabajador no las cumple y vos sos delegado y sos jefe, ¿qué haces? Pregunta. ¿Lo sancionas? Le pones un apercibimiento, la sanción que vos decidas que corresponda. Ahora va al sindicato, lo atendés vos y ahí tratás de defenderlo contra el empleador. No tiene lógica. Y mucho menos siendo funcionario. O sea, para mí no es compatible ser secretario de un sindicato, ser funcionario o ser delegado. No soy quien para, como quien dice, modificar la carta orgánica de los gremios. Pero creo que mi conciencia es mucho más importante que una carta orgánica. Porque tengo conciencia de trabajador y no de dirigente. Porque el dirigente, cuando es dirigente, deja de ser trabajador. Es un dirigente. No mezclemos las cosas. Trabajador es el que se levanta a las 4 de la mañana, va a pie al trabajo, en bicicleta, en colectivo, o en auto, o como puede, y genera riqueza. El dirigente es el que ordena y que conduce. Pero ya deja de ser un trabajo. Para mí, ¿es parte del pueblo? Sí. ¿Tiene que conducir? Sí. ¿Es trabajador? Ocupa un lugar distinto al trabajo. Pero bueno, inclusive también el hecho de acortar los mandatos. Se enojan conmigo porque les digo, ¿pero cuál es el problema? Si la política está llegando a cortar los mandatos, como pasa en lo presidencial, pasa con los gobernadores, tiene que pasar con los diputados, con los senadores, con los concejales, con todo el mundo. O si yo soy intendente o presidente de la nación y me muero, se termina la política. O no hay más quien pueda conducir. O soy secretario general de un sindicato y me muero, no hay quien lo conduzca. Como viejo. Se murió o lo crucificaron a Jesucristo. Y el cristianismo tiene 2020 años, 24 años. Y hay papa, hay cura, hay iglesia, hay religiosos, hay gente que practica la religión, como hay judíos, como hay musulmanes. En este mundo, en esta vida, nadie es imprescindible. Ni un sindicalista, ni un político, ni un trabajador, ni ningún ser humano. Entonces, hay que ser lo más plural posible y que todos seamos artífices del destino común y no instrumento de intereses personales. Pero bueno, por ahí uno dice, lo dice, pero no lo practica. Yo intento practicarlo, querido. No quiere decir que lo pueda cumplir al 100%. O no puedo, o no tengo la capacidad, pero intento practicarlo. Yo vivo como lo que digo. Esto es lo que soy. Y lo ven a diario. Conmigo charla todo el mundo, desde un trabajador, un dirigente, un político, un sindicalista. Yo no hago diferencia. Por eso digo, coyunturalmente ocupo un cargo político, porque milito en un espacio político en el cual trabaja para la unidad del peronismo de Lanús
para conducir los destinos de esta ciudad. Pero yo soy un compañero más, con responsabilidades distintas. Nada más que eso. Nada más que eso. Ahora, cuando soy dirigente, conduzco gente. Y para ser dirigente, tenés que tener gente atrás. Pero no en el lugar de trabajo. El trabajo es con los compañeros. Así sea peronista, comunista, radical, socialista, ateo o musulmán. Es un compañero de trabajo. Y hay que respetarlo como tal. No tengo por qué yo avasallar sus derechos, o su creencia, o su forma de vivir. Porque eso es la libertad. No es la libertad, carajo, por decir una pelotudez. La libertad es cuando el ser humano se lo respeta como ser humano. Perdón. Tano, ¿crees que debemos volver a Perón? Yo creo que nunca nos fuimos de Perón. Volver es cuando uno se va de un lugar y vuelve. Por lo menos yo nunca me fui de Perón. Y digo, lo que hay que concientizar, hay que adoctrinar, y hay que formar cuadros para que la gente que no leyó a Perón, lo milite a Perón. O sea, como te dije al principio, no es leerlo y saber las 20 verdades y decir, yo soy peronista porque leí las 20 verdades, porque las sé de memoria, porque las puedo recitar, porque leí La razón de mi vida, porque leí la doctrina justicialista. No. Hay que serlo y parecerlo. Hay que militarla. Es como la unidad. Uno dice, no, yo trabajo para la unidad. Pero ¿la unidad es con vos o es con todos? La unidad se milita. Entonces, cuando uno antepone intereses personales en la unidad, trabaja para la unidad. El que trabaja para uno, deja de ser peronista. Ahora, el que trabaja para el conjunto, trabaja para el resto y para uno, para todos. Esto es ser peronista. No, porque yo soy el presidente de la nación y voy a ser siempre el presidente de la nación. Y te acompaña la gente, está bien, pero también con límites. Porque también hay gente atrás que tiene capacidad para poder conducir. Gobernadores, intendentes, presidentes, concejales, diputados, lo que fueren. O el lugar que nos toque ocupar a cada uno de nosotros. Tano, una pregunta que introducimos este año en el programa, una cosa que siempre está cuando uno habla con otro compañero peronista, y en una situación imaginaria donde el general Perón regresara a la Argentina, ¿no? Apareciera y viera esta realidad que se ve hoy en la Argentina. ¿Qué es lo que el general Perón nos diría a los peronistas? Acá han pasado varios compañeros. Hubo alguno que dijo lo primero que haría, miraría hoy la China de hoy, y el general admiraría eso. Se ha dicho también que el general estaría muy de acuerdo con lo que dice el Papa Francisco, Santo Padre, y también hubo un compañero también que dijo que lo primero que haría el general nos retaría bastante, ¿no? A los peronistas. ¿Qué es lo que te parece a vos, Tano? Yo creo que si el general Perón hoy estuviera vivo, haría peronismo. No otra cosa. No se apoya. Si bien el general Perón se nutrió de líderes mundiales, ¿no? Los cuales fue, creo que, tomando la experiencia de cada uno de ellos, ¿no? Hablo de la década del fines de los 30, los 40, la Segunda Guerra Mundial. La Argentina es un país distinto al mundo. No creo que haya en el mundo un país parecido a la Argentina. Por eso no podemos decir el modelo chino, el modelo mexicano, el modelo chileno, el modelo paraguayo. Argentina no tiene un modelo. Argentina es un crisol de raza, sí es verdad. Y es verdad. A este país, a nuestro país, lo han hecho grande los inmigrantes y los migrantes. O sea, los argentinos nativos que emigraron de distintas provincias a donde había trabajo, lo hicieron grande también. No solamente los tanos, los gallegos, los alemanes, los que pudieron venir de Europa. Pero Perón supo concientizar a un pueblo y sacarle lo bueno de cada uno de ellos. Entonces, ¿a qué se parecería Perón? A Perón. A Perón. Perón no hizo nada extraordinario más que poner orden en un país en el cual tenía todo para crecer. La industrialización, las empresas de servicio, la energía. Sí, eso, Perón. Ponía cada cosa en su lugar. Si vos tenés un rompecabezas, ¿no? Y están todas las piezas sueltas,
¿Qué tenés que hacer, Darío? Poner cada pieza en su lugar. Si cada uno de nosotros cumple con el rol que le compete, el policía, el médico, el abogado, el ingeniero, el trabajador, el soldador, cada uno lo suyo, este país funciona. Y Perón hizo eso. Puso a cada uno en su rol. Le dio el rol que mejor veía, por eso es conducción. La conducción es lo que tiene que ver, las virtudes del conducido, y ponerlo en su lugar. Ese es el conductor. Y Perón era un gran conductor. ¿Entendés? Entonces Perón quería, pero simple, no otra cosa. Y no estaba en Perón, mentira que Perón estaba en contra del mundo progresista o en contra del mundo desarrollado, en contra del mundo industrializado, al contrario. Perón lo que sí quería, y lo que esto no me lo puede negar nadie, era un país no con inclusión social, porque eso no tenía que haber llegado nunca a la desclasificación de los argentinos, ¿no? De desclasar a los argentinos, sino la justicia social. ¿Qué es la justicia? Que los hombres tienen que producir mínimamente lo que consumen. ¿Y por qué? ¿Y no lo hacen? ¿Cómo querés que lo hagan? Un tipo que no se puede desarrollar. Un país donde hace 50 años que le viene matando la industria y viene dejando cada vez más gente al margen del mercado laboral. Eso es lo que nos viene pasando. Pero no es incluirlo, tirarlo como una bolsa de papa adentro y decir, estás incluido. No, al hombre hay que desarrollarlo, hay que capacitarlo. Eso nos falta a los argentinos. No es solamente incluirlo en un programa y ya está. Te capacito, sos carpintero, te doy el diploma y te vas para tu casa. ¿Y cómo desarrollás esa tarea? No sabés comercializarlo. Un montón de cosas que tienen que ver con el ser humano, con la industrialización y la comercialización de lo que puede hacer una actividad privada. Pero no era eso. Perón le daba a cada uno la herramienta que necesitaban. Evita no le daba planes sociales en su momento, le daba herramientas. Pero en ese momento, en la década del 40, principios del 50, los seres humanos, las personas, teníamos o tenían por ahí otra impronta de la vida. Y era muchísimo esfuerzo, sacrificio, trabajo. La mayoría venía de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, las provincias subdesarrolladas que venían a Buenos Aires a poder trabajar, y era otro el deseo. Promover el deseo. A la Argentina le falta eso, despertar el deseo en el trabajo, pero el trabajo bien remunerado. Que el argentino vaya, o la persona vaya, le den trabajo, consiga trabajo, y sea digno el pago. ¿Me entendés, Darío? Eso es Hay una cosa con respecto a esto último que decías. Hay un compañero que siempre cuenta esto, ¿no? En aquella Argentina de los 12 años, tomando del 43 al 55, aquellos argentinos que vivieron en la Revolución Justicialista, ellos no tenían que leer la doctrina, sino que ellos mismos eran la doctrina, dice, ¿no? Hoy lo que nos pasa a nosotros, generalmente a los jóvenes, a los jóvenes, me puse entre los jóvenes, a nosotros, mi generación, es que debemos leer la doctrina, ¿no? Algo que ha cambiado. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una cosa que se cuenta, que cuando, después del golpe del 55, cuando el general se va a Paraguay, había algo que le había faltado firmar al general Perón, entonces lo manda a llamar, creo, no me acuerdo quién era el presidente, no sé si Aramburu o uno de ellos, lo manda a llamar a Perón para que firme esos papeles que faltaban. Entonces lo empiezan a buscar al general Perón, no lo encontraban, lo buscan por el barco, lo buscan por todo lado, no lo encuentran. ¿Dónde lo encuentran al general Perón? En el fondo del barco. ¿Qué estaba haciendo en el fondo del barco? Con dos personas que trabajaban en el barco, el general Perón estaba cebando mate. Entonces cuando lo encuentran le dice, general, ¿qué está haciendo? Entonces el general nos mira y le dice, estoy preparando el retorno, ¿no? ¿No hace falta de que preparemos el retorno? Pregunto. Tano. Mirá, yo lo que yo veo en los últimos años del peronismo, siempre hubo internas en el peronismo, ¿eh? Siempre hubo. Sé, por decirte, lo más reciente, Liga Federal contra el Lipebo, pero cuando terminaban esas disputas políticas por el poder, todos éramos uno, no había diferencia. Nos encolumnaban. Si no, Menem no hubiera sido presidente.
Simple. O Néstor no hubiera sido presidente. Esto es simple. ¿Por qué Néstor llegara a la presidencia de la Nación? Porque si bien en el 2001 el país en franca desintegración social, un peronista como Duhalde, nos guste o no nos guste, algunos sectores lo critican, otros lo apoyan, tenemos que reconocer que tuvo el coraje de tomar un país en disolución, o sea, un país en un conflicto terminal, lo pacificó, lo ubicó en, ¿cómo te puedo decir?, en el lugar que le correspondía a la Argentina, en un país exportador. ¿Qué quiere decir esto? Que devaluó, al devaluar, la Argentina se empezó a hacer más competitiva, pudo reabrir la industria nacional y empezamos a crecer. Al año y medio, 2, creo que Néstor es el candidato, creo yo, natural del peronismo, porque es como que era el que mejor representaba, ¿no?, al pensamiento nacional. Y así fue, y así empezó. Pero digo, por ahí me estoy yendo mucho, ¿no? Digo, el peronismo no es simplemente querer gobernar. El peronismo es transformar. Por eso es revolucionario. Néstor fue revolucionario. Duhalde fue revolucionario. Si no nos gusta y todo, Menem fue revolucionario. O sea, hacían cosas distintas. Después los resultados fueron algunos buenos y otros no tan buenos. ¿Bien? Pero si Perón dijo eso, ¿no?, estoy preparando el retorno, es porque el hombre sabía de que todo lo que había construido y sembrado en este país durante 11 años de gobierno, ¿no?, más o menos, 10 años y pico, años de gobierno. Sí, son 13 tomando, perdón, son 12 tomando el 4 de junio, ¿no? Desde el 43. Bueno, yo hablo desde que fue elegido democráticamente, de 45 al 55, 10 años y medio. Pero poner, él forma parte de un gobierno del cual él no fue candidato, no fue parte de un gobierno como ministro. Por eso voy a poner el 43 en adelante. Pero era tanto lo que había transformado Perón, tanto la huella que había dejado Perón, tan profunda, que era imposible no volver. Por eso lo derrocan a Perón, con violencia. Y Perón elige el camino de la paz, no de la sangre. Y después dice, en unos reportajes, que él se arrepiente, en el primer intento de golpe, no haberlo fusilado. Porque si Perón se hubiera fusilado, no había habido golpe. ¿Se entiende? Y no hubiéramos padecido ni a los Aramburu, ni a los Onganía, ni a los Ranucci, y posteriormente a los Videla y compañía, ¿no? Pero bueno, a eso se me olvidó estratégico. Perón era un ser humano, no era un dios. Era el más cercano de los dioses, ¿no? Ahí hay una pregunta que siempre queda latente y es el qué hubiera pasado, ¿no? Había un programa de cable de qué hubiera sucedido si, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido? Siempre la gran pregunta es qué hubiera sucedido si Evita hubiera seguido viva, ¿no? Recordemos que Evita era muy joven cuando se va a la eternidad, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido, no? Qué buena pregunta, ¿no? Claro, porque bueno, uno puede, los que la amamos a Evita, vamos a hablar maravillas de Evita. Ahora, Evita era tan amada como odiada. Entonces, esa antinomia, ese antiperonismo, ¿no?, muy marcado hoy, es cuando ves a una persona que encarnaba el amor, la bondad, hacia el descamisado, hacia el grasita, hacia el negrito, cariñosamente hablado por ella, era para proteger al más pobre. Vos sos, por ejemplo, un dirigente, ¿no? ¿A quién tenés que proteger? Al que tiene la resolución de poder desarrollar su vida normalmente y sin ninguna ayuda, o al que no puede. Al que no puede. Porque no tenemos toda la misma capacidad o para decir, yo voy a ser empresario, yo voy a ser comerciante, yo voy a ser médico. No es una decisión de una lectura o de una expresión de deseo. Hay gente que está desprotegida por el Estado. El Estado no la protege. Chicos que han nacido y se han desarrollado con malos alimentos, o sin alimentos, sin proteína. Entonces vos decís, che, tienen las mismas condiciones, tienen las mismas posibilidades. Mi hijo
o tus hijas. Por ahí hay chicos que han padecido la necesidad de ya los padres o los abuelos. No, lamentablemente no. Entonces, no tenemos todas las mismas posibilidades. Es una mentira. Entonces, el peronismo lucha para que todos tengamos las mismas posibilidades. Y Evita era eso. Evita se hacía eco del más necesitado. Y hablaba siempre en contra de los dirigentes gremiales, ¿sí? Que ellas decían que eran traidores a Perón, cuando se sentaban en una mesa de discusión de paritarias, hablaban una cosa y después hablaban con los patrones otras cosas, porque eran los negocios que tenían algunos tipos, ¿no? No todos, obviamente. Así que bueno, si Evita hubiera vivido, no sé, 10 años más, creo que golpe no hubiera habido, creo que Perón los hubiera fusilado, de verdad, en el primer intento de golpe, con Evita al lado los hubiera fusilado, porque era mucho más dura Evita que Perón, ¿no? Yo digo que la energía que tenía Evita, con 30 años, era, hoy diríamos Sí, una piba. vos sabés, José, que esa parte, a mí me cuesta pensar eso del general Perón, teniendo en cuenta el pensamiento y la forma de vivir del general Perón, ¿no? Me cuesta pensar en eso. Sí, hay un video que está en La Hora de los Pueblos, perdón, en La Hora de los Hornos, que es el video ¿cómo es? De Pino Solanas, es un documental, que ahí es donde está el pedazo que se repite sobre qué hubiera hecho el general Perón si hubiera fusilado, ¿no? Pero, sin embargo, uno cuando estudia el pensamiento de Perón, a mí me cuesta creer eso, porque creo que el general, si hay algo que no hubiera hecho, creo que hubiera sido eso. Pero sí, claro, sí. Creo, por eso, es más, yo creo que él, no creo, si no está probado en la historia, que él elige esto que decías vos, ¿no? Él elige el tiempo en lugar de la sangre, elige el amor. En realidad, no, esto es el general Perón y Evita, los dos juntos son esto. Pero por eso digo, me cuesta creerlo a eso, porque acá entra otra, si querés vamos a una pausa y acá entra otra cosa, y seguimos un bloquecito más, porque se puso bueno. Hay una cosa de qué hubiera sucedido, ¿no? En el 55, si el general hubiera decidido pelear y hubiera ganado en este sentido. ¿Qué hubiera sucedido con la revolución justicialista? ¿Hubiera sido siguiendo la revolución justicialista o se hubiera transformado en otra cosa? Pero esto me gustaría que me lo respondas ¿cómo es? En el próximo bloque. ¿Te parece, Tano? Dale, charlamos, sí, como. Dale. Buenísimo. Vamos a un bloquecito más y ya, perdón, vamos a una pausa y ya regresamos un bloquecito más con el Tano Mochuso. Y continuamos con Doctrina en Realidad, en este programa en el cual se aprende a amar al general Perón. José, una de las cosas que había quedado cuando terminábamos el bloque anterior era esto de, claro, ¿qué hubiera sucedido si el general hubiera decidido enfrentar en ese momento y ganar esa guerra civil que se venía, ¿no? Por la cual el general Perón decide, no es no dar la pelea. En la cañonera. Claro, él decide el tiempo, ¿no? A la sangre. Es algo muy similar a aquello que dice San Martín, cuando dice: yo no empuñaré mi espada en contra de mi propio pueblo, ¿no? Es algo muy similar a esa decisión que toma el general Perón. Pero bueno, Tano, una cosa que te quería preguntar, creo que no sé si lo habremos hablado alguna vez. Supongo,
¿Qué recuerdos tenés de la época de Manuel Quindimil como intendente de Lanús? Bueno, yo fui también parte del ejecutivo de Manolo los últimos 9 años de su gestión, fui parte del ejecutivo. Mira, otra Argentina, otra Lanús, el pueblo era distinto, la gente era diferente. No sé, Manolo era parte del pueblo, ¿no? Y hoy veo que a los intendentes, a Darío y al anterior intendente, le costó mucho integrarse al pueblo. Y veo que Julián sí, está de a poco como que la gente cuando lo ve, charla con él, se sonríe, se empatiza mucho con la gente y lo veo que se integra mucho al pueblo, que eso es muy sano para un gobernante. Pero tu pregunta creo que va más allá de eso. Tu pregunta creo que tiene que ver cómo se desarrollaba el gobierno de Manolo y de qué forma podía llevar adelante una gestión austera. Manolo era un hombre austero, Manolo era un hombre que de $1 hacía 1,10, ¿no? Como eran nuestros viejos, nuestros abuelos. Ese era Manolo. Entonces su prioridad era la gente, su prioridad era el vecino. Por eso estuvo, vos fíjate, con 2 cosas que te puedo contar rápidamente, estuvo 12 años sin aumentar los servicios municipales. El vecino pagaba 29 pesos de los modos de barrio y limpieza. Y sin embargo, así todo, los trabajadores recibieron, en contra de la voluntad del gobierno nacional, aumentos salariales. Y había un salario, un bono de 130.000 pesos, no, perdón, 130 pesos, que en ese momento eran $130, aparte del sueldo. O sea que el trabajador municipal era un trabajador digno, en el cual creo yo que estaba a la altura de cualquier trabajador de la parte privada. Eso por el lado de los sueldos, digamos, ¿no? Y después, ¿cómo hacía obra? Bueno, simple. Manolo no tenía ayuda del gobierno nacional. Por eso digo, es lo que le pasa hoy a Darío. Muy parecido. Julián. Entonces, con los recursos que había, generaba la obra pública, pero con los trabajadores municipales. Había muy poco contrato. Se contrataba muy poca empresa privada. Era la gran mayoría del trabajo se desarrollaba con los trabajadores municipales. Pero bueno, hoy creo que los tiempos son otros, la vorágine, la dinámica, no te permite que hacer, no sé, por decir algo, ¿no? Construir o rehacer una calle nueva, tal vez con los trabajadores municipales te lleva 3 meses, y hoy hay que hacerla en 1 semana. Bueno, eso más o menos para que la gente entienda y gratificar un poco lo que era la gestión de Manolo a esta gestión, o a las gestiones posteriores. Pero sí, tiene mucha similitud en la forma en que tiene que generar recursos de Julián a la que tenía Manolo. Y Julián está haciendo algo muy interesante, ¿no? Hoy está pidiendo que el puerto de Dock Sud, que es una fuente de ingresos muy importante para la zona, para el sur o el norte del AMBA o el sur de la capital federal, de Cava, digo, la región que componen Quilmes, Avellaneda y Lanús, y Berazategui, podamos nosotros tener la posibilidad de que los camiones que ingresan al distrito, no que nos deje ganancia, mínimamente que podamos mantener las calles sanas, ¿no? De que esos recursos vayan donde tengan que ir, cuando, si bien tenemos el deseo de que se invierta mucho en Lanús, de que vengan empresas, pero que no sea todo logística. Y si hay logística, que la logística lo que produce en rotura, mínimamente sea compensado para que el municipio pueda tener su calle sana. Bueno, es una discusión larga, pero es un debate que está dando muy bien Julián, porque el gobernador creo que está escuchando a los reclamos de los intendentes que tienen pocos recursos, y Lanús es uno de esos. Y creo que se va a lograr el objetivo de poder tener esos recursos, contar con esos recursos para tener mucha más obra pública. Eso para poner un poco de similitud con el gobierno de Manolo. Y Manolo era un tipo que atendía, digo, como decía el Minio, ¿no? Las 24 horas del día, la noche también. Es un hombre que le dedicaba su vida a la administración del Estado municipal y a la política.
sábado, domingo, la chatarrería o en su cuarto piso famoso, atendía a vecinos, compañeros, militantes, dirigentes, gobernadores, presidentes. Ahí se definió, por ejemplo, en un verano, la fórmula presidencial de Néstor Scioli, ¿no? Había mucho calor, estábamos ahí en el cuarto piso, y Néstor con Cristina, muy humilde ellos, como siempre, se caracterizaron, porque la verdad que tengo que reconocer que los vi, los conocí en el 99 en la campaña presidencial de Duhalde y Ortega. En la reelección de Néstor, en agosto del 99, yo con un grupo de compañeros nos quedamos con el Duhalde móvil, estuvimos en Santa Cruz con Néstor en campaña con Duhalde, nos quedamos 15 días y Néstor con el Duhalde móvil hizo las caravanas que hacíamos nosotros, los recorridos en Santa Cruz, Río Gallegos, pues, puntualmente toda su campaña. Y estuvimos colaborando con ellos y bueno, tuve la suerte de conocerlos ahí. Pero bueno, me estoy yendo un poco. Y Manolo era eso, ¿no? Era ese hombre de pueblo, sencillo, un trabajador, un militante y un hombre que atendía a todo el mundo. ¿Cómo no dejaba a nadie de a pie. ¿Cómo era el Manolo conductor, ¿no? El Manolo Quindimil conductor, digamos, conductor del movimiento, ¿no? Bueno, con los dirigentes o con los referentes, era un hombre muy duro, no quería errores. Su prioridad era el pueblo. No eran los cargos, ni eran los hombres que ocupaban los cargos. Era el pueblo. Había que trabajar para la sociedad, trabajar para la comunidad, trabajar para el pueblo. Eso era Perón. Entonces, como conductor, no te perdonaba errores. Si bien no era un verdugo, ¿no? Pero te reclamaba eficiencia permanentemente. No es ser buena persona. Para ser un militante no es necesario solamente ser buena persona, sino ser un tipo capaz de desarrollar tareas militantes y como dirigente y como hombre de poder o de ocupar un espacio público en el cual no debes equivocar y trabajar para el pueblo, ¿no? Era fundamental. Digo, ¿no? Porque uno que ha ido a distintos lugares del país, siempre cuando decís Lanús, hasta al día de hoy, te siguen diciendo que ¿no? Es impresionante. Por eso rescatar al Manolo Quindimil conductor, ¿no? El que fue presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Obvio. Sí. Mirá, en la campaña que me tocó a mí salir de la provincia de Buenos Aires y andar por todo el país con el Tren de la Esperanza, bueno, toda esa campaña del 99 que me llevó a llegar hasta Río Gallegos, ¿no? Donde parábamos, nos preguntaban por Manolo. Ustedes tienen la suerte de tenerlo a Manolo. Manolo trascendió las fronteras de Lanús, ¿no? Y de la provincia de Buenos Aires. Y la gente decía, era como la imagen de un Perón en miniatura, de lo que irradiaba esa figura de Manolo, ¿no? Obviamente, salvo las diferencias, ¿no? Notables, yo no voy a comparar a Manolo con Perón, y ningún compañero se equivoque, se confunda. Pero digo, el que no conocía a Lanús y conocía el nombre de Manuel Quindimil, te decía eso. Qué suerte que tienen ustedes, lo tienen a Manolo. Y te voy a contar algo que hoy está pasando, Darío, mirá. En esa época, en la época de que Manolo era intendente, los vecinos de Avellaneda, ¿sí? Y los vecinos de Lomas, que eran los lindantes, digamos así, en los límites, hasta de Quilmes, nosotros lindamos con Quilmes, Avellaneda y Lomas. Querían venir a vivir a Lanús, porque era el único municipio que tenía el 100% de las calles asfaltadas. Y era un lujo para la provincia de Buenos Aires y para el conurbano. Te hablo de hace más de 20 años, ¿no? Sí. Allá por el 2000, por ahí, por el 99, se terminó de asfaltar todo Lanús, salvo algunas pequeñas cortaditas que por ahí, pues es asfalto definitivo, no, pero era con cordón cuneta y asfalto de pavimento negro. Pero era con recursos propios.
en un momento Manolo saca un crédito provincial de 15 millones de pesos, que eran 15 millones de dólares en ese momento, pero lo pagó con recursos, lo devolvió. Y el préstamo era el Banco Provincia, que le prestaba a un intendente, no es que le daba un subsidio. Los únicos subsidios que percibíamos nosotros era a través de proyectos productivos, o sea, las famosas microempresas, donde las empresas familiares, ¿no?, trabajaban en su casa con las famosas piseras, o hornos piseros, o máquinas de coser. Eso era lo que nos brindaba la provincia de Buenos Aires. Respecto a la obra pública, era pagada por el intendente. Y algunas pequeñas empresas hacían algunas obras porque las herramientas que había que comprar a veces para hacer la obra era más cara que la obra. Entonces había que recurrir. Pero la mayoría se hacía con trabajo genuino de los trabajadores municipales. Bueno. ¿Te acordás de alguna Muy anécdota? chiquitito, ¿no? Porque Sí. 27 años de gobierno municipal, los míos, una acotación chiquitita, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, y hoy los municipios... Sí, perdón. Sí, no, te quería decir alguna anécdota personal con Manolo que te acuerdes. Y Manolo era un tipo muy particular para las anécdotas, ¿viste? Hay anécdotas que van más allá de lo político, ¿viste? Era de hacer broma, era un hombre muy carismático y simpático, chistoso, amigable, cuando estábamos distendidos, ¿no? Sí, sí. Entonces por ahí, no sé, te cuento una anécdota chiquitita, fuera de contexto, ¿no? Sí, sí, sí. Un día venían ahí, bueno, venía todo Lanús, instituciones, venían compañeros municipales, senadores, diputados, y se le ocurre, él tenía de regalo de un comisario, le regalado un juego de esposas, ¿viste? Esposas, de preso. Y lo tenía ahí en su escritorio. Y estaba Juan Torres, que había sido senador provincial, muy amigo de Manolo, excelente persona, muy buena persona, y Manolo se le ocurre, en tono de broma, esposarlo a una silla. En chiste, broma, hablando, lo esposan. Ahora, ¿qué pasó? No encontraba la llave de la esposa. Eran las 2 de la tarde, ya terminaba la reunión que hacíamos sábado y domingo, para debatir un poco la semana laboral de lo político, de lo coyuntural, y había un momento de distinción, de estar distendido. Bueno, tuvo que venir el jefe de la regional, no me acuerdo quién era en ese momento, con un montón de llaves, a ver si alguna abría. Tuvimos como 2 horas para poder abrir la esposa de Juan, San Carlos, pobre Juan, transpiraba porque se quería ir a comer, ya era un hombre grande, ¿no? Bueno, esto es una anécdota ad hoc, ¿no? Al margen de lo político. Y de lo político era muy nacionalista, Manolo. Manolo era un hombre que hacía los desfiles del 2 de abril, del 25 de mayo. ¿Vos te acordás, digo? Sí, me acuerdo. Sí, el 20 sí, de junio, el 9 de julio, y era muy formal. Inclusive conducía la tropa, daba su paseo con el jeep. A algunos les gustaba, a otros no, pero yo creo que no hay que estar en contra de las Fuerzas Armadas, sino en contra de algunos represores militares del cual utilizaron las Fuerzas Armadas en contra del pueblo. Las Fuerzas Armadas son para defender al pueblo, no para reprimir al pueblo. Digo, me parece que están a unos tipos, ven las cosas al revés. Y Manolo hacía gala de eso, ¿no? Y vos fíjate que yo cuento siempre una anécdota, que algunos confunden las cosas, de que dicen que Manolo se quedó en el 73, en el 76, perdón, gobernando con los militares. Y no era así. No era así. Los militares no querían tomarle el gobierno. Insistían que se quede. Estaba tan bien administrada Lanús, Manolo, que los milicos no querían que se vaya. Y Manolo le decía, tienen que venir, quiero firmar mi rendición de cuenta, me quiero ir. Yo soy parte de un gobierno constitucional, me tengo que ir. Y no quería. Hasta que a los 4 o 5 meses se hicieron cargo los militares. Y algunos creen que Manolo estaba de acuerdo con los militares, lejos de eso. Pero era un hombre del pueblo.
Él no abandonaba a su pueblo. ¿Qué vas a dejar a Lanús sin conducción política? Los tipos no venían a hacerse cargo del gobierno. Bueno, algunos interpretaron cualquier cosa, bueno, dijeron que Manolo fue parte del gobierno de la dictadura, y lejos de eso. Ahora, depende de quién lo analice y de qué contexto querés darle a esa prolongación de ese pequeño mandato de Manolo. Podés hablar bien o podés hablar mal, según tus intereses. Pero yo cuento la verdad. Digo, si un hombre es elegido por el pueblo, hay un golpe militar en contra del gobierno nacional y van destituyendo a los gobernadores, a los intendentes, y nadie viene a hacerse cargo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cierro y me voy? ¿Se apagó la luz? No, por eso se quedaba Manolo, no es que se quedaba para convivencia con los militares, se quedaba porque no lo relevaba, esa era la realidad. Pero bueno, algunas anécdotas. Y no nos olvidemos que Manolo... Muy bueno lo que te explicás, Tano. Es muy bueno el concepto que explicaste, porque había como un... Te escucho bajo, Darío. Sí, que muy bueno lo que explicás, muy interesante, porque yo también había escuchado algunos rumores que decían lo contrario. Ahora vos como que lo pusiste en lugar, ¿no? En cómo la cosa fue, verdaderamente. Por eso yo digo, para gobernar y ver un buen gobernante es cuando gobierna para el pueblo con pocos recursos. Con muchos recursos es fácil gobernar, hacer obra. Esto es como una familia, ¿no? Si yo tengo muy buenos ingresos, mis hijos van a vivir muy bien. Ahora, cuando tengo magros ingresos, tengo que administrar bien los ingresos y tratar de generar más recursos, ¿no? Eso se trata. Tano, y para ir cerrando, ¿crees que el general Perón está en el futuro? ¿Nos espera en el futuro? ¿Cómo? Escucho ¿Crees que el general Perón nos espera en el futuro? Mira, Perón decía que había que ayornarse a los tiempos, ¿no? ¿Crees que la Argentina de hoy es la Argentina del 55? Estamos equivocados. Ni la del 76, ni la del 83, ni la del 2001. Es otra Argentina. El general Perón es como... Yo digo, ¿vos creés en los curas? Yo creo en la doctrina cristiana. Mi cura es un ser humano como yo. Yo creo en Jesús y en Dios. Pero después el Papa, los curas, los laicos, o los franciscanos, o quien predique la Biblia, son tan pecadores como yo. Son seres humanos como yo. Entonces, creer que Perón nos espera en el futuro es un poco una utopía. Ese Perón dejó una obra, como te dije al principio en un momento de la charla, que no va a poder morir nunca. Entonces, aunque algunos digan que no son peronistas, van a ser peronistas, sin darse cuenta. ¿Entendés, Darío? Y muchos que están al lado nuestro y cerca nuestro, que están en contra de un sector del peronismo, se convierten en antiperonistas por estar en contra de alguien. Y vos no puedes estar en contra de tus propios intereses. Las personas pasan, las ideas quedan y las obras perduran. Entonces, si la obra de Perón está perdurando en el tiempo, hoy tenemos escuelas, caminos, hospitales. ¿Por qué creemos que Perón hizo mal las cosas? Lo que Perón fue dejó es un legado. Ahora depende de nosotros, de cada uno de nosotros, cómo tomamos el bastón de mariscal, ¿sí? Y salimos a pelear contra ese sector de la Argentina que no se siente argentino. Ese es el tema. No se sienten, no tienen arraigo, no la aman a la patria. Y le da lo mismo ser ingleses, franceses, italianos, judíos, católicos, musulmanes. Le da lo mismo. Entonces digo, mientras ese ser está enfermo, el ser habla del ser humano, ¿no? Que está enfermo, no se dé cuenta de que amar a la patria es amar al prójimo para que la patria crezca y el hombre sea feliz, vamos a pasar estas cosas. Perón siempre va a estar. Nunca hay que volver a Perón. Siempre está Perón. Perón es la esencia del trabajador. Por la sangre de un trabajador, por las venas de un trabajador, perdón, corre sangre peronista.
aunque no se dé cuenta. Eso se lo dije a Noya un día. Noya, un hombre que venía del PI, ¿no? Héctor, me dice, yo soy peronista. Y le digo, como dijo el general Perón, peronistas somos todos. Hay que darse cuenta a tiempo. ¿Me entendés? Y hoy somos todos peronistas. Hasta Milei dice, lo identifican con el peronismo. Digo, Macri decía que era peronista. Larreta peronista. O sea, ¿quién no es peronista? Hasta los militares dicen que son peronistas. Me haces acordar cuando decís esto, me haces acordar al reportaje ese famoso que le hacen al general Perón, ¿no? Donde le dicen que describe todas las fuerzas políticas del momento. Entonces el general dice, bueno, 20% son radicales, hay otro 20% que son de izquierda, otro 20% son liberales. Bueno, nombra todas las fuerzas políticas, pero en ningún momento nombra a los peronistas. Entonces el periodista agarra y dice, bueno, pero general, nombró todas las fuerzas políticas, pero nunca dijo sobre los peronistas. Y el general Perón agarra y dice, bueno, pero peronistas somos todos, ¿no? Me hiciste acordar a eso. Es inevitable. Topé por ahí los intereses personales se interponen a las ideologías. Tampoco creo que el 100% de la gente piense ideológicamente, ¿no? Algunos actúan por impulsos, otros por deseos, y otros por, no sé, tal vez por intereses personales que los llevan a ser egoístas. Y para ir cerrando, hay una cosa que decía Marechal, que siempre lo tomamos como una bandera en el programa, que es aquello de que, de Leopoldo Marechal, ¿no? Aquello de que el peronismo es como el otoño, aún envuelto en hojas secas, viene cargado de semillas, ¿no? ¿Es esto el peronismo, José? El peronismo nunca va a morir. Yo te lo dije al principio. Porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con lo cristiano, con lo humano, con el ser humano. Y hay gente que, como te dije recién, que no se da cuenta que es peronista. Y es peronista. El tipo que tiende una mano a un vecino, que te alcanza un vaso de agua, que te ayuda a cruzar una calle, que te ayuda a subir al colectivo, que te da un asiento, ese es el peronista. ¿Qué es el peronista? ¿Qué es algo estratosfero, de la estratosfera? ¿De dónde viene el peronismo? ¿Qué es esto? Poder dialogar, poder conversar, poder abrazarse, compartir un mate. Y vos ves que la gente comparte mate y parece, no, yo voté a Milei, yo voté a Macri, yo voté. Pero no se dan cuenta que son peronistas. Están compartiendo el pan. Eso es el compañero. El peronismo es eso. Se nutre de los compañeros. El núcleo central del peronismo está en la familia. Y cuando uno es de buena madera y es de familia, ahí va a perdurar por el siglo de los siglos el peronismo. Ahí está la esencia, la semilla del peronismo. No se puede. Puedes recitarlo como quieras vos. Decir palabras más lindas, palabras más feas, adornarla, dibujarla, ser una persona instruida, poder tener más facilidad de palabras que otros. El peronismo es simple, es sencillo. Si un amigo tiene un problema, hay que ayudar. Si un vecino tiene una necesidad, hay que acompañarlo. Listo. Haciendo eso, y que cada uno haga, como dije también al principio, cumpla con el rol que le corresponde o que le compete, el policía, el médico, el abogado, el ingeniero, el trabajador, el político, todo el mundo que haga lo que corresponde, ni más ni menos. No te dejes más, ¿eh? Sí. Un mensajito para los jóvenes y si que algunas palabras tuyas, si querés, también para todos los que nos están mirando, para ir cerrando. Bueno, a los jóvenes quiero pedirles, sugerirles, no aconsejarles. Porque cuanto más se comprometen con la patria, mejores dirigentes vamos a tener. Y la Argentina necesita de muchos dirigentes, capaces y hombres que piensen en la grandeza de la patria. Entonces les pido que se comprometan, que se equivoquen, no importa. Los vamos a ayudar a que mejoren su manera de construir política. Porque que un joven se equivoque tiene tiempo de recuperarse y mejorar, cambiar sus errores. Ahora, lo que no podemos equivocarnos somos nosotros. Entonces, a la juventud le pido eso, que milite, que trabaje, que se comprometa
que se desarrolle, que estudie, que se integre y que se quieran entre ellos. Que no hay jóvenes enemigos. Hay jóvenes que están por ahí en un momento equivocado, pero hay que hacerlos recapacitar. Eso es para la juventud. Y en general, vos fíjate que el pueblo de Lanús es un pueblo atípico, ¿no? Hoy miraba algunas encuestas y decís, qué distinto que vota o que piensa el lanusense en general a lo que piensa el país. Pero mi mensaje en general, no en particular, tiene que ver con que si nosotros somos capaces de mantener la paz social y no enfrentarnos a este gobierno oligárquico, creo que el triunfo, más temprano que tarde, será de la mano del gobierno peronista. No hay mucho más para agregar, ¿no? Muchísimas gracias, Tano. Muchísimas gracias a vos. por compartir tus conocimientos, tu sabiduría, tu forma de vivir, ¿no? Que nos transmitís a través de este programa y le transmitís a los demás compañeros, incluso que nos transmitís cuando laburamos juntos, Tano. Bueno, hago humanamente lo que puedo y no me transformo en otra persona más que lo que soy, ¿no? Soy genuino. Esto es lo que soy. Bueno, gracias Darío por invitarme a este programa. No, gracias a vos por estar acá con nosotros y gracias a Claudia, que siempre está ahí con nosotros editando los programas que llevan muchas veces, me cuenta Claudia, está horas editando el programa porque el laburo de la edición es un laburo importante. Digamos, la edición también es parte de esto, ¿no? Uno es el que pone la cara, el que arma las preguntas, pero también la parte de la edición es también el tema de, digamos, todo lo que aparece en el programa. Así que, bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias Tano, y nos estamos viendo en un próximo programa. Y Tano, y más adelante me gustaría que volvamos a hacer otro programa, ¿te parece? Bueno, dale, con mucho gusto. Hay muchas cosas por decir, lo que pasa es que nunca sabes el tiempo que te va a alcanzar. Claro. Pero bueno, sí. Pero imaginás que 65 decime. años, perdón, voy a cumplir, así que milito de los 14 años de la Juventud Sindical. Mirá si tengo para hablar. Más, en un próximo programa me gustaría que nos vayamos haciendo un poquito de historia con respecto a eso que decías, cómo fueron las distintas etapas del peronismo de las que vos viviste, ¿no? Pero bueno, eso en otro programa, porque nos va a llevar por lo menos 2 o 3 horas. Seguro. Bueno, gracias, Darío. No, gracias a vos, Tano. Nos estamos viendo. Gracias, Claudia. Dale, un cariño, Claudia, para vos también, ¿eh? Así que, bueno, nos vemos hasta un próximo programa. Gracias. Chao, nos estamos viendo. Chao.